favor. ¿Cómo están? Permítanme. Doctora Dolores, ¿tienes presentación? Es que no me está cargando la mía. ¿De corazón? Ajá. No, no tengo. Otra vez, está cargando. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya es tarde, ya es tarde. Bueno, les recuerdo que el lunes es la disección, les confirmo la hora, para que en sus ranchitos puedan encontrar o pedir un corazón. Recuerden, los que puedan, no es obligatorio. Creo que aquí me quedé, ¿verdad? ¿Sí me quedé aquí o...? No. A ver, válvula, aurícula derecha. ¿Qué es lo importante o lo que tienen que saber cuando veamos la disección? Es recordar lo siguiente, ¿sale? Recuerdan que les había dicho que tendrían que de reconocer a sus cavidades en forma de cubos, ¿sale? ¿Qué quiero decir con esto en forma de cubos? Que tenemos una cavidad superior, inferior, lateral, medial, anterior y posterior. Ahora, recuerdan que habíamos visto dónde se encuentra el nodo sinusal,
¿sale? Aquí está entre la cresta terminalis, que se encuentra en la cara o pared postero superior, donde está la desembocadura de vena cava superior, ¿va? Ahora, hacia la parte inferior o características importantes de nuestro cubito que tendríamos, tenemos aquí a vena cava inferior, que sería la parte de nuestro suelo. La parte anterior pues va a ser la válvula tricúspide. Es importante aquí reconocer hacia la cara medial, que era, eso nada más es repaso, porque ya lo habíamos visto, la fosa oval, que era lo que les mencionaba, que es una característica importante a describir, que es la comunicación interauricular, ¿sale? Donde se forma aquí un anillo fibroso en esta zona, se forma esta fosita, y que hace esta comunicación de tal manera que es de zona auricular, ¿de acuerdo? Ahora, recordando todo esto o en estas situaciones descriptivas hacia el corazón, hacia la cara más lateral tendremos a los músculos pectíneos, que era lo que les mencionaba, tienen esta capacidad de tender a hacer así, en forma de estrías, rasgaditos y todas esas características importantes que se pueden denotar en él, y que gracias a esto, estos músculos permiten o llevan los llenados circunstanciales hacia de vena cava o superior o inferior hacia el llenado para llevarlo posteriormente al ventrículo derecho. Que es muy importante, sí es muy importante reconocer que también en la parte pues, anterior de nuestro cubito encontraríamos a la válvula tricúspide, y reconocer que estas situaciones, si yo hiciera un corte de transversal de este mismo, pues voy a ver cómo es la característica de esta válvula. Ahora, a partir de eso, se forma una situación muy, muy importante en la descripción de esta aurícula derecha, y que a partir de esta zona del seno coronario encontrar la correlación que se encuentra en esta situación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve saber qué es el seno coronario? Bueno, porque es a través de donde voy a encontrar ciertas características que se encontraban en situaciones diversas a la proporción materno-fetal, ¿sale? Entonces, los vestigios que tenemos, el conducto ligamento arterioso, que ya habíamos visto que es la comunicación entre la zona de aorta y tronco pulmonar, la característica de la fosa oval, que es una comunicación interauricular, y que como tal ya habíamos descrito cómo llevan estas funciones cada uno de estos. ¿Algo que quieras agregar, doctora Dolores? Pues nada más que, bueno, que la aurícula derecha pues es como tal bueno, no es tan difícil, pero sí es la que tiene más estructuras por dentro. En cambio, ya van a ver ahorita que veamos del lado izquierdo que casi no vamos a encontrar tantas estructuras, pero en este lado derecho sí es importante que ustedes sepan identificar cada una de estas estructuras, como lo mencionaba Roberto, de la línea intercava, bueno, o línea o cresta terminal, depende de dónde la veamos, si es por dentro o por afuera, es que va a estar cambiando de nombre. Y pues que tengan en cuenta, así como lo ven en la imagen, pues que esta es una zona no lisa, es una zona que a partir de esta cresta intercava va a haber como una zona trabeculada, para que pues evite la formación de coágulos o que se lleguen a aumentar de tamaño en esta zona. Sí, correcto. Ahora, como lo estaba mencionando la doctora Dolores, igual la formación de coágulos es muy importante, pues a raíz de todo esto, pues llevan los flujos sanguíneos de cámara a cámara, y que es lo que les mencionaba la clase pasada, no sé si se los mencioné a ustedes o con mi otro grupo, pero hay una proporción de diferencial que es angina de pecho y que es un infarto, ¿sale? Un infarto agudo al miocardio. Ahora, en la aurícula derecha también encontramos una característica muy importante a describir, que es el llamado triángulo de Koch. Este se forma a través de estas situaciones. Aquí en esta zonita, encontraríamos a la segunda torre importante que lleva a cabo el sistema de conducción del corazón, que iremos viendo pues poco a poquito. Aquí se encontraría el nódulo, la torre de Ashoftawara, ¿sale? A partir de aurículo ventricular también llamado,
se encuentra un límite. Este es como que nuestro límite del vértice de nuestro triángulo, ¿sale? De nuestra válvula tricúspide hacia la formación de la fosa oval hay una ligera situación del tendón de Todaro, ¿sale? Y a la característica importante descriptiva del seno coronario que se encuentra en esta zona, pues es la otra característica a describir de nuestros límites, ¿sale? Que vamos a ir viendo. Y la proporción de la cámara de la válvula tricúspide. Entonces, el triángulo de Koch se forma por la válvula tricúspide, ¿sale? La situación del tendón de Todaro, ¿sí? Y la parte de seno coronario, que es la válvula de Tebecio, ¿sale? Entonces, a partir de eso se forma esta situación del triángulo de Koch, que lleva una importancia anatómica o circunstancial a la característica de que aquí en el vértice encontramos a el nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, ¿de acuerdo? Entonces, tendón de Todaro, ¿sí? Válvula de Tebecio y válvula tricúspide, ¿de acuerdo? La válvula de Tebecio se encuentra a raíz de la situación del seno coronario y pues la situación de la válvula tricúspide, ¿sale? Duda, pregunta, y todo eso se encuentra en la cara medial, ¿de acuerdo? Se pueden dar cuenta que está entre la cara medial, esta es la cara lateral, que es la que está alejada hacia la situación de los músculos pectíneos. Se pueden dar cuenta, como lo dijo igual la doctora Dolores, lleva una circunstancia a describir muy importante porque aquí encontramos más características a comparación de lo que igual ella decía. La situación de los músculos pectíneos a cara lateral, que es muy estriada, a comparación de la cara medial, que es lisa ligeramente, ¿sale? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta acá? Bueno, no hay dudas. Me dicen si se ve completamente y si se pasan, porque luego no se pasan. ¿Sí se pasan? Sí. Sí. Vale, bueno, las aurículas aquí ya están en una proporción pues más conllevadas o llenadas. Aquí vemos más una configuración interna. La aurícula derecha ya lo describimos. La izquierda es igual, lleva la característica de ser más lisa, tiene la entrada de las venas pulmonares. Sin embargo, aquí lo importante a destacar en estas situaciones, vean, aquí está en la cara medial el foramen oval, que era la característica o la fosa oval que llevaba la comunicación interauricular. Las situaciones, pues ya con la situación, ya la descripción del ventrículo izquierdo, pues es otra zona, ¿sale? Que vamos a ir viendo las trabéculas cavernosas, los músculos papilares de primero, segundo y de tercer orden, que vamos a ir a describir. Entonces, como a grandes rasgos, recuerden que la aurícula derecha es la que lleva más características a comparación de la aurícula izquierda, que igual tiene los músculos pectíneos, sí son menos desarrollados, es una cámara igual de reserva, tiene esta la característica de la entrada de las venas pulmonares, y estas situaciones pues lleva a recibir todo ya el flujo que llevó la sangre hacia los pulmones, viene el regreso, y las venas pulmonares pues llevan la característica de tomar en cuenta ahora la sangre hacia el ventrículo izquierdo y proporcionalmente llevarlo a la válvula aórtica, ¿sale? Que es donde pues, llega la situación de la llegada de la aorta ascendente, arco aórtico, y forma la situación toda esta, ¿sale? Vean, aquí está el ligamento arterioso, que es la comunicación entre tronco pulmonar y la aorta, ¿sale? Ahora vámonos con los ventrículos. Los ventrículos, como se pueden dar cuenta, aquí tengo un corte de estos, un corte transversal. Vemos aquí la cara posterior, la cara anterior de este corazón, en la proporción de los ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Vean las características en cuanto a la situación muscular que podrían tener cada uno de estos. Sin embargo, cabe destacar que la situación anatómica en la configuración interna, vean cómo aquí se llevan pues más repliegues a comparación del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está más formado por trabéculas cavernosas y el ventrículo derecho pues llevan las características de los músculos papilares de primero, segundo y de tercer orden. ¿Qué características tienen o son estos llamados los músculos de primero y segundo y de tercer orden, los músculos papilares? Bueno, aquí encontramos la cara de nuestro ventrículo, ¿sale? Estoy abriendo mi ventrículo como tal, estoy viendo las características de vean acá. El nodo auriculoventricular, que era el que les estaba mencionando de Ashok-Tawara, que era lo que estábamos viendo, aquí está la válvula tricúspide,
Y este ventrículo derecho, ¿qué características tiene? Esta es la banda o la situación de la corredera que es interventricular, que se divide al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Lleva una proporción muy importante a describir en la situación de la cara medial de nuestro ventrículo, de tal manera que en esta zonita que voy a encontrar acá, lleva otra proporción de la llegada de otra torre, que es una de las importantes igual, y ya es la última, que es como de reserva al sistema de conducción del corazón, que es el haz de His, ¿sale? Y a partir de todo esto lleva toda la corredera a llevar una situación eléctrica tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, donde se forma la red de Purkinje. Ahora, en estas situaciones vamos a describir ahora cómo tal a los músculos papilares, ¿sale? ¿Qué características tienen los músculos papilares como participación? Los de primer orden, vamos a ver, primer orden. ¿Qué es lo que tienen los músculos papilares de primer orden? ¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? ¿Sí me escucha? Sí. Pues, bueno, yo que sepa, son prácticamente dos papilares, que es un anterior y un posterior. Bueno, en este caso hablando del ventrículo derecho. Y pues están conectados directamente con lo que viene siendo la válvula tricúspide por las cuerdas tendinosas. Exactamente. ¿Sale? Los de primer orden son estos, ¿sale? Son estas características de, como tal, llevan esta situación como de cónica, ¿sale? Que es la que aquí les estoy dibujando de primer orden, que son de segundo. Aquí estarían los de tercer orden. Los de primer orden pues tienen estas características, ¿sale? Las cuerdas tendinosas. ¿Qué es lo que llevan? Que jalan, ¿sale? Que jalan. Que jalan y ayudan a la válvula tricúspide a pasar, ¿sale? ¿Y qué es la situación que llevan en características clínicas? Bueno, las de primer orden llevan la característica del músculo papilar anterior hacia la válvula tricúspide, pero llevamos una situación en cuanto a estas cuerdas tendinosas. Ahí salió muy grande. Bueno, este es el anillo fibroso. Imagínense que esto de acá es la situación acá de la válvula tricúspide, ¿sale? Que sería esto. Esto es lo de acá. La válvula tricúspide, viendo en una vista inferior, que sería de acá para acá hacia el ventrículo, encontramos las cuerdas tendinosas. ¿Qué características tienen las cuerdas tendinosas? Unas que van hacia la característica del borde libre de nuestro anillo fibroso de la válvula tricúspide, ¿sale? Y que otras características de las cuerdas tendinosas tienden a irse hacia cada uno de estas valvulitas, ¿sale? De estas tapitas, para que me explique con ustedes. Esas tapitas van a ir, las cuerdas tendinosas, no solo son tres, ¿sale? Son varias, y creo que ustedes han visto algún video donde hacen estos estudios de coronangiografía, donde llevan esta situación del jalado, del llenado de sístole y diástole de nuestro corazón, y que como tal las características de primer orden pues van a jalar. Las cuerdas tendinosas van a ir hacia el borde libre de nuestro anillo fibroso de la válvula tricúspide en su borde inferior. Otras cuerdas tendinosas se van a dirigir hacia las tapitas de nuestras válvulas, una por una, ¿sale? En características de estas zonas, en las situaciones tanto del lado derecho, izquierdo y la situación anterior. Ahora, ¿qué características tiene igual estas zonas de músculos papilares de primer orden? Que estas cuerdas tendinosas pues van a tener esa situación de ayudar en el paso del flujo sanguíneo, sale de aurícula, ventrículo, sale, y a partir de eso consideradas así músculos papilares de primer orden. Doctora, ¿algo que quieras agregar? Ana. ¿No? Bueno, ahora los de segundo orden, ¿qué características clínicas tienen los de segundo orden? Bueno, los de segundo orden tienen una situación de que son considerados igual en forma de puentes, ¿sale? Porque estas formas de puentes van de un músculo o las capacidades de los músculos papilares de llevarse desde la cara lateral a medial
en las situaciones de estas, ¿sale? Entonces, estas van de músculo a músculo y solamente llevan esta situación denominadas como puentes. Se imaginarán ustedes un puentecito, ¿sale? En donde van de un lado a otro, ¿sale? De un músculo papilar a otro. Y las situaciones características pues, de es llevar nada más esta situación, ¿sale? A comparación que las de primer orden con las cuerdas tendinosas que llegan sola a la válvula tricúspide. Ahora, y las de tercer orden, pues solamente son las capacidades que van hacia el borde de la pared adherente de nuestro ventrículo derecho. Entonces, como se pueden dar cuenta, supongamos que esta es la situación de nuestra pared ventricular. Tenemos a los músculos, ¿sale? Y pues van hacia el borde adherente o libre de nuestra pared ventricular. De esta forma, entonces, tendríamos a los músculos papilares de primero, segundo y de tercer orden, que era lo que les mencionaba acá. Todas estas características que ven en el ventrículo derecho, pues tienen esta zona, ¿sale? Son las capacidades de nuestros músculos papilares y que como tal hacia la cavidad del tabique interventricular que lleva a esta zona. Es una moderación del subendocardio, donde les estaba mencionando en la clase pasada, que es esta zonita, ¿sale? Ese es un corte, aquí estoy haciendo un corte y es lo que estoy viendo, ¿de acuerdo? Esta situación que estoy viendo en las características musculares, en el subendocardio, que es donde se lleva la comunicación del nodo de His, las de His, a la comunicación interventricular o el tabique, que es una banda moderadora considerada así en algunas literaturas, lleva la característica de llevar el sistema de la red de Purkinje de nuestro sistema de conducción del corazón. Ahora, en cuanto a ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, era lo que estaba mencionando. Ahora, vean aquí, están el músculo papilar anterior, las cuerdas tendinosas, que era lo que les estaba mencionando. Vean cómo llegan los repliegues, una situación en las válvulas, en las cuerdas tendinosas que van hacia el borde de nuestro anillo fibroso, de la válvula tricúspide, otros van hacia la situación de cada cara de nuestra válvula tricúspide, a las orejuelas, que van ahí como tal. Y de esta manera vamos a encontrar estas cuerdas tendinosas. ¿Qué es lo que sucede igual en la cara más inferoposterior de nuestro ventrículo derecho? Encontramos la situación de las trabéculas cavernosas, que van de una situación de un borde a un borde en situaciones de cada uno, ¿sabes? Que son los músculos papilares de segundo orden que van de uno a uno, de uno a uno, de uno a uno. Y los de tercer orden pues solamente van hacia la pared, ¿de acuerdo? Ahora, esto era lo que estaba mencionando. Más hacia acá estaría el nodo auriculoventricular o de Shoftawara. Llevamos hacia esta zona describir aquí la situación de nuestro haz de His, que llevaría hacia la situación de todo el septo marginal, que se encontraría en esta zona, y de tal manera que aquí es donde ya se lleva el sistema de conducción hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Solamente esto viéndolo en la situación de del ventrículo derecho, ¿sale? En cuanto a las dimensiones, que era lo que estábamos mencionando en el dibujo pasado, era ver que las características del grosor en cuanto al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, se pudieron dar cuenta que el ventrículo izquierdo era mucho mayor a comparación del ventrículo derecho. ¿Ustedes por qué se imaginan que el ventrículo izquierdo debe de tener una capacidad mucho mayor en fuerza de una masa ventricular, muscular? ¿Por qué creen que sería un poquito más grande o más extenso el grosor? Porque necesita generar una mayor fuerza a la hora de la contracción para poder enviar la sangre a todo el cuerpo. Exactamente, porque ahí es donde ya viene todo el control de la entrada de la sangre y llevarlo ya como tal hacia la circulación mayor. Ahora, en estas situaciones, hacia la pared casi más posterior del ventrículo derecho se encuentra un musculito casi hasta acá. Tal este musculito, algunas veces se ve, otras veces no se ve, algunas literaturas lo mencionan y otras literaturas no lo mencionan. Pero este musculito es el llamado músculo enano de Lanzisi, ¿sale? O de Langigi. Este musculito es solamente una característica de tenerlo en esta cara posterior superior y se encuentra en el ventrículo derecho, ¿va? Doctora, ¿algo que quieras agregar?
pues nada más como para también decirles que pues estos músculos, tanto de primer, segundo y tercer orden, pues por ejemplo los de segundo orden, como lo mencionaba aquí Roberto, pues esto lo que nos van a estar haciendo es que como van a estar de una pared a otra, van a estar acortando estas paredes para que contribuyan al funcionamiento del corazón, mientras que lo de tercer orden, bueno, igualmente así como todas actúan en conjunto, perdón, las de segundo orden eran las que acercan las paredes, en tanto que las de tercero van a estar acortando las paredes. ¿Sale? Gracias, doctora. Entonces, bueno, se dieron cuenta que en el pasado eran de 4 a 5 milímetros el grosor, que era lo que estamos viendo, a comparación del ventrículo izquierdo, que pues tiene una pared más extensa, mayor, el músculo es mucho más en situaciones de esta zona. Sin embargo, en cuanto al sistema de conducción, las paredes llevan igual una característica importante a llevarse. En la otra zona se dieron cuenta que cuando vimos el corte transversal del corazón era el ventrículo derecho más en forma de semiluna, que era una media luna, ¿sale? Que es esta zonita. Vean cómo es una media luna a comparación del ventrículo derecho izquierdo, que es más cónica, más circular, sale una semiesfera aquí en la literatura. Que encontramos una superficie interna arañada en ciertas situaciones así. Igual están los músculos papilares, nada más que aquí, a ver, ¿están los tres o no están los tres músculos papilares? Pregunta. No, solo hay dos. ¿Cuáles son? El anterior y el posterior. ¿Y esos cuáles serían? ¿De primero o segundo orden? De primer orden. Primer y segundo orden, ¿sale? Aquí ya las situaciones de los músculos papilares que encontramos en esta zona, como se pueden dar cuenta, el músculo papilar anterior, pues lleva igual la característica de estas cuerdas tendinosas para ayudar a la válvula bicúspide, que está llevando igual su ejercicio, de su función de sístole y diástole en estas contracciones y dilataciones del mismo al llevar los llenados de nuestro corazón. Vemos que pues, llevan la situación igual hacia el borde del ángulo fibroso, del anillo fibroso, al borde libre de estas valvas que se encuentran en el ventrículo izquierdo, y encontramos las trabéculas carnosas, que igual se describen, como lo estaba mencionando la doctora Dolores, las del segundo orden pues van hacia una distancia de una a otra, y a comparación de las de tercero, que son las que aportan, salen las paredes. Y ahora, aquí es donde carece de cresta supraventricular, una cresta que es una cresta en cuanto se lleva el septo de marginal, que se vería en el ventrículo derecho, que no está en el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que más puedo describir de este ventrículo izquierdo? Pues es solamente las características en configuración interna, que se encuentran más las trabéculas carnosas, no tanto como en la situación de nuestro ventrículo derecho, pero que igual llevan una participación importante para el llenado y la eyección de la sangre, donde igual estos ayudan un poco como ¿se acuerdan que en el ventrículo derecho la doctora les estaba mencionando que los músculos pectíneos llevaban una característica para igual no llevar una zona adherente de coágulos o estas situaciones? Bueno, igual estos musculitos o trabéculas cavernosas llevan esas situaciones, sale de darle bien el flujo a la sangre y pues no haya o existan ciertas situaciones de coágulos. Ahora, en cuanto a sus esqueletos fibrosos, pues vamos a ver la situación de la aurícula de la tricúspide y la bicúspide. Vamos a ver cómo se encuentran las situaciones. Ahora, en cuanto a las situaciones de la pulmonar y de la aórtica, vamos a encontrar cómo son estas situaciones. ¿Y cómo es que me refiero a estas situaciones? Bueno, es que cada una va a tener una situación muy diferente hacia la descripción de la tricúspide y la bicúspide. ¿Qué es lo que yo encuentro como tal hacia estas zonas? Bueno, voy a encontrar principalmente aquí en la pulmonar y en la aórtica, sale que, bueno, la aórtica siempre va a ser más posterior que la pulmonar. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Cómo es que la situación de los anillos fibrosos de estas dos van a ser lo siguiente. Vean acá cómo se forma una Y acostadita. Siempre les digo a mis alumnos, acuérdense de un sándwich, ¿sí? Es que
de la situación de la pulmonar, que es la que lleva la eyección del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, lleva esta zona, sale una valva anterior y esta situación, sale una derecha y una izquierda. De esta forma voy a encontrar una Y acostadita, ¿sale? Para que después yo me acuerde que la aórtica va a ser una Y paradita, ¿sale? En donde voy a encontrar las características de una valva posterior, ¿sí? Que se encuentra pues en esta zona, una izquierda y una derecha. Entonces, de esta forma, pues voy a encontrar su anillo como tal aórtico, el anillo pulmonar, y de esta forma yo sabré que estas situaciones de estas valvulitas que se encuentran entre la aórtica o la pulmonar, pues tienden a tener ahora otras características. ¿Qué características tiene el anillo aórtico? Lo vamos a ver un poco más adelante, son los llamados nichos de golondrina, ¿sale? Donde en sus vértices de esas valvulitas se encuentran literal como unos nichitos de golondrinas que llevan a cabo estas situaciones, ¿va? Ahora, en cuanto a la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, pues voy a encontrar una situación anterior, una cara posterior y la proporción septal en esta zona, en la situación de la subdivisión de esta, donde encontramos así esta zonita, ¿va? Entonces, de esta forma encuentro yo la situación del lado derecho como del lado izquierdo, que no tiene nada que ver con las aórtico y pulmonares, ¿sale? De Morgagni, que es el epónimo de la pulmonar, y de Arancio, que es el aórtico, ¿va? Ahora, aquí tenemos la imagen, esto sería anterior, ¿sale? Eso sería posterior, ¿de acuerdo? Aquí del lado derecho y del lado izquierdo. Vean acá que era lo que les estaba mencionando, imagínense ahora acá una Y paradita y una Y invertida, dependiendo a la vista que ustedes se encuentren, ¿sale? Recuerden acá estábamos viendo que esto era anterior y esto es posterior. Ahora lo vamos a ver al revés, estoy volteando mi corazón, esto es anterior y esto es posterior. Vean acá las pulmonares, una anterior, derecha, izquierda, una posterior, una derecha y una izquierda. Y vean acá que era lo importante que les estaba mencionando. En la proporción de la situación de la aórtica, ¿sale? La válvula aórtica, encuentro una característica de las primeras colaterales, que era lo que les estaba mencionando, que son las arterias coronarias, del lado derecho y del lado izquierdo. Recuerdan que les había dicho, la izquierda va hacia adelante y la derecha va hacia atrás, que era lo que les decía. Imagínense que alguien está dando una reverencia hacia la izquierda, brazo izquierdo hacia adelante y la derecha hacia atrás. Entonces, como se pueden dar cuenta en estas características, pues puedo ver cómo las válvulas tienden a tener estas situaciones y que aquí es donde se encontrarían las situaciones en cada vértice de estas valvulitas, los llamados nichos de golondrinas, ¿de acuerdo? Eso es el aparato vulvar, la válvula tricúspide, pues ven, aquí ya es como que la zona más configuración interna que veremos el día lunes, descripción de las válvulas, cómo es que se llevan las situaciones de los anillos fibrosos, cómo es que las valvas tienden a tener las características de colágeno, pues que llevan esa situación, al igual que las cuerdas tendinosas, de llevar esas situaciones del jalado y todo esto, ¿de acuerdo? Las características de la válvula mitral, qué es lo que yo encuentro en esa situación, pues cómo van los músculos que les había dicho que las cuerdas tendinosas tienen que ayudar al jalado de esto, ¿sale? Las válvulas semilunares, que era lo que estábamos viendo en la imagen anterior, cada uno tiene de estas características. Permítame. Bueno, oye, dame chance, estoy dando clase, por favor. Entonces, bueno, lo que les estaba mencionando, vean acá lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Vean acá las situaciones de los nichos de golondrinas que se forman en estas características de cada vértice de estas valvulitas, de estas valvas. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Los nichos de golondrina que mencionas son los que se le conoce como los cuerpos de Arancio. Sí. Ah, ok, gracias. No, los cuerpos de Arancio son más a la proporción de la aórtica, ¿sale? Los cuerpos de Morgagni pues serían las características de la pulmonar. Los epónimos son esos.
Morgagni para el pulmonar y de Arancio para el aórtico, ¿va? Y como lo que tú lees en cuerpo de Arancio, de Morgagni, son respecto al cuerpo del nicho de golondrina que se encuentra en el vértice de cada valva, ¿sale? Serían estos los que remarqué en rojito. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues solamente para complementar lo que se está hablando del esqueleto fibroso del corazón, pues es importante también porque pues como aquí se van a estar fijando estas fibras musculares, y ahorita que estaba mencionando Roberto acerca del sistema de conducción, pues también porque al momento de que están fijando aquí las fibras musculares, pues esto permite o aísla, o bueno, sirve como un aislante eléctrico para que esté separando los impulsos que vienen tanto de los atrios como de los ventrículos, para que así el corazón pues vaya a un ritmo o que todo vaya armónicamente y no, por ejemplo, el atrio teniendo un impulso y el ventrículo otro, y entonces se haga un relajo ahí. Entonces, para que todo vaya ordenado conforme al sistema de conducción, por esto es que se hace de esta manera, para que entonces se esté aislando cada uno de estos puntos en el sistema de conducción, y también porque a partir de este esqueleto fibroso, pues donde se inserta también o sirve para proporcionar un medio de inserción para el miocardio, para que aquí para que aquí esté como formando una banda continua de miocardio, o porque también aquí en este esqueleto fibroso pues sirve para la inserción de las valvas y de las cúspides de cada uno. Muy bien. Gracias, doctora. ¿Dudas? Lo que les dijo la doctora. ¿Preguntas? Pueden preguntar sin pena, ya les dije. ¿No? Bueno, aquí es importante saber la inervación, ¿sale? Igual también cómo van las cadenas ganglionares de estas características, ¿va? Ahora, como se pueden dar cuenta, aquí hay una característica de una cadena simpática y parasimpática. Sin embargo, hay que recordar que esta zona que llega a la situación de nuestro corazón es la situación del nervio vago, ¿sale? También llegan cadenas simpáticas cervicales que se dirigen más hacia la situación de los troncos nerviosos hacia el lado izquierdo, de tal manera que en las situaciones que yo encuentro a la inervación de es recordar que las cadenas simpáticas cervicales van a ir hacia una dirección más hacia el lado izquierdo, a comparación de toda la trayectoria que lleva pues el neumogástrico vago, ¿sale? Que lleva a esta situación de la llegada de nuestro corazón, a la inervación del corazón, y que es donde se va a llevar a cabo la situación pues nerviosa, a la eyección de todo esto que vamos a ir hablando más adelante en estos 20 minutos que nos quedan, que tenemos que terminar hoy. Y recordar igual que lleva pues características diferentes tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué es lo que encontramos acá? Aquí hay una situación importante. Sale del lado derecho, se encuentra la característica profunda, sale de un plexo cardíaco, a comparación del lado izquierdo, que es un poco más superficial hacia esta situación, y que hay un ganglio muy importante, sale llamado de Greisberg. En esta zona se encuentra a través casi más o menos a la eyección del espolón que se encuentra entre el tronco pulmonar, la subdivisión de estas zonas, y que las cadenas que llegan parasimpáticas hacia esta zona lleva la situación a la formación de este plexo cardíaco. Recordar que el lado derecho es más profundo y del lado izquierdo es más superficial. ¿Va? Ahora, en cuanto a la irrigación, que era lo que les estaba mencionando, lleva una situación muy importante a la descripción. La derecha hacia adelante, la izquierda hacia atrás. Las coronarias, que era lo que estábamos viendo, los nichos de golondrina, sale que estábamos viendo pues así en estas zonitas, ¿vale? Esa es la pulmonar y la aórtica, ¿sale? De la aórtica, que era la situación que sale así, hacia el lado derecho del lado izquierdo es la situación que va así, ¿va? Es esta trayectoria, y esta va hacia atrás. Entonces, esto es esquemáticamente representativo. Si hago un corte de acá de la aórtica, la válvula aórtica o de Arancio,
donde el lado derecho del lado izquierdo, en su formación de estas valvas, la situación de lleva una formación que la interventricular, la coronaria hace una subdivisión después a una arteria circunfleja, ¿sí? Y después a una arteria marginal, que va más hacia la parte del septum del borde lateral izquierdo de nuestro ventrículo izquierdo del corazón. Ahora, la coronaria de izquierda va a ser una eyección o va a ser una colateral muy importante hacia adelante a la llegada de la interventricular anterior. Si hay una interventricular anterior, va a haber una interventricular posterior, que es esta de acá, ¿sale? Entonces, como se pueden dar cuenta, esta trayectoria de la irrigación va de esta forma: arteria coronaria, sea derecha e izquierda. Después lleva una arteria circunfleja, sea derecha, sea izquierda, y una arteria marginal, sea derecha o sea izquierda. Eso es como que lo básico que ustedes tienen que entender. De las arterias coronarias hay una interventricular anterior y una interventricular posterior, o descendente anterior o descendente posterior. ¿Qué es lo que quiero que ahora sepamos un poco más a fondo en esta trayectoria de la irrigación? Bueno, es lo siguiente: que a partir de que la coronaria izquierda da una correlación hacia la interventricular anterior o hasta descendente anterior, es la llegada de estos márgenes arteriales, ¿sale? En donde se subdividen hacia la proporción de la entrada del miocardio, que se llevan a la trayectoria de una situación de subdivisión de estas alrededor de 13 ramos arteriales en la proporción auriculoventricular, de los cuales los primeros 3 son los más importantes, ¿sí? Porque a partir de estos 3, en la característica de irrigación hacia esta zona, los 2 primeros tienden a llegar hacia el nodo AB, auriculoventricular, o de Ashok-Tawara. Entonces, recordar que los ramos son los ramos septales, o los ramos medios, o ramos, tienen otro nombre, se me fue el nombre. Bueno, pero si me acuerdan del otro nombre se los digo. Pero entonces son alrededor de 13, 14 ramos que se subdividen de esta forma, y que la situación a la llegada de los 3 primeros son de suma importancia. No obstante, los demás igual llevan una característica de irrigación, pero los 2 primeros tienden a llegar hacia el nodo auriculoventricular. Ahora, ¿qué otra característica encuentro? Que desde la coronaria izquierda o del lado derecho igual lanzan un ramo hacia la proporción de lo siguiente. ¿Qué era lo que sería? Aquí recuerden que vendría la situación, bueno, ahorita lo vamos a ver en venas cavas, que se encuentra en la vena cava superior el nodo sinusal o de Katie-Flack, que es la situación del verdadero marcapasos del corazón, pero que de la misma forma hay una llegada de ramos arteriales que llegan hacia esta zona, ¿sale? Que sería la situación de la coronaria derecha, un ramito hacia el nodo sinusal, o de la coronaria izquierda que llega más hacia la proporción a la cara posterior, no como tal a la llegada del nodo sinusal, pero lleva una situación casi a la llegada de y que las características de la coronaria derecha es un ramo muy corto a comparación del lado izquierdo, y que en algunas situaciones o algunas literaturas mencionan que las ramas marginales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, tienden a bifurcarse, ¿sale? Se anastomosan y se forman una sola. ¿Duda o pregunta? Doctor, ¿algo que quiera agregar o que se me haya pasado? ¿No? ¿No? ¿Sale? Entonces, vean, aquí es la que les estaba mencionando. Llevan las características de la coronaria derecha, toda esta zona, al tener una correlación hacia el nodo sinusal, pues lleva la característica de ramos arteriales hacia el nodo sinusal. Lleva pues las ramas ventriculares que van hacia toda la pared lateral del ventrículo derecho, el nodo auriculoventricular, sí, y las ramificaciones del ventrículo de la parte posterior, ¿sale? Ahora la izquierda pues lleva estas características. Las arterias diagonales que pues van hacia la parte más hacia laterales, las septales, que era lo que les estaba mencionando, y las circunflejas pues van a llevar igual una característica hacia la pared posterior, que era lo que les estaba mencionando, que se anastomosan estas dos, derecha e izquierda, en algunas literaturas, otras veces no se anastomosan, pero sí están, y que llevan igual conos arteriales hacia el nodo sinusal.
Y pues aquí se puede ver aquí la situación de las arterias coronarias, que son las colaterales, y como tal llevan toda esta irrigación, ¿de acuerdo? El drenaje venoso lleva una situación importante más hacia la cavidad del seno coronario, que es la pared posterior en donde se lleva a cabo todo esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se forma una T cardíaca en esta zona entre el surco coronario posterior y la pared de auriculoventricular que se formaba esta T? De la parte del lado izquierdo es donde se forma el verdadero seno coronario, donde llega todo este drenaje venoso y lleva esta circulación hacia la misma entrada y todas estas funciones, ¿va? Ya lo vamos a ver. Grandes vasos. Bueno, les voy a escribir rápido en lo que nos queda del... Aquí se los voy a hacer. Vamos a ver rápido, sistema de conducción, no es mucho. Vamos a recordar lo siguiente, ¿sale? Recuerdan que habíamos visto aquí que está vena cava superior. Está aquí la situación auriculoventricular, las aurículas, los ventrículos, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la proporción del septo. Ahora, aquí estarían las orejuelas. ¿Qué es lo que encuentro? Voy a ponérselos de otro color. Voy a tener 3 torres importantes, ¿sale? La primera, la segunda y la tercera. Vamos a darles nombre. Los primeros que voy a estar correlacionando hacia la dirección de estos verdecitos son 3 torres importantes. Si falla la primera, la segunda se hace cargo. Si falla la segunda, la tercera es la que se hace cargo, pero también la tercera no sería capaz de llevar a cabo este sistema de conducción. ¿Qué es lo que pasa con el primero? El primero es llamado el verdadero marcapasos del corazón y es el nodo sinusal o de Katy-Flack, ¿sale? Este nodo sinusal o de Katy-Flack va a lanzar haces internodales que se van a dirigir hacia las situaciones de las aurículas, ¿va? Que van a llegar hacia estas zonas. ¿Y qué es lo que pasa? Va a mandar una anterior, una media y una posterior, que se les va a denominar como nombres de Bushman, Wakenbach y Tarol. De tal manera que esos haces internodales se van a comunicar ahora hacia el segundo o la segunda torre, que mi segunda torre va a tener la capacidad de llevar a cabo esta función de llevar el sistema de conducción. Entonces, vamos a repasar. Nodo sinusal. Del nodo sinusal se hacen 3 haces internodales, uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior, el epónimo es de Bushman, el medio es de Wakenbach y el de posterior es el de Torel. Todos estos van a llegar hacia la segunda torre, que es el nodo auriculoventricular, ¿sale? O el epónimo que es de Ashoftawara. De tal manera que de esta llegada de los haces internodales, pues van a llegar hasta esas situaciones. El de Bushman, que es anterior, cabe destacar que también se va hacia la aurícula izquierda. Entonces, lleva todos estos ramos hacia las situaciones del sistema de conducción del corazón. Y ahora bien, después de que lleva esta situación del nodo auriculoventricular, va a llevar ahora al sistema de la siguiente torre, ¿sí? Que es una llegada hacia la situación del nodo del haz de His, ¿sale? El haz de His es la situación que va a llegar hacia esta zona como tercer torre importante y que a partir de eso va a llevar hacia todo el septo marginal o la banda moderadora de nuestro corazón, a llevar la situación de un esquema del sistema eléctrico hacia el lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo podemos encontrar una subdivisión superior, media y inferior. Y del lado derecho hay un enmarañamiento así sumamente grande en todo nuestro ventrículo derecho, al igual que del lado izquierdo. De tal manera que es la llamada red de Purkinje. Entonces, como se pueden dar cuenta, las características que lleva el primer nodo es llevar un sistema de 60 a 100 latidos por minuto, es llamado por eso el verdadero marcapasos del corazón. Si este falla, encontraremos al nodo auriculoventricular o de Ashoftawara, que va a tener ahora un margen de espera de estas situaciones en alrededor de 30 a 60 latidos por minuto, ¿sale? Y que a partir de que el nodo auriculoventricular a la llegada del haz de His en este sistema eléctrico del corazón, para llevar a cabo ahora
la red de Purkinje, tanto del lado como del lado derecho, aquí ya es mucho menor y que lleva a una situación de 15 a 30 latidos por minuto. Como se pueden dar cuenta, las situaciones del sistema eléctrico pues no llevan que estos sean signos vitales adecuados para nuestros pacientes. Entonces, quizás aquí en 30 y 60 por el AB estemos ahí luchándole, pero ya como tal, si falla esta situación de los nodos, pues encontramos características que conllevan a un deterioro, ¿de acuerdo? Entonces, repaso, nodo auriculoventricular o de Katie Flag, que es el nodo sinusal, verdadero marcapasos del corazón, se encuentra en la cara posterior superior de nuestra desembocadura de vena cava superior en la aurícula derecha. Después de ahí se hacen 3 haces internodales, uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior de Bushman, el medio de Wakenbach y el posterior de Toret. De ahí llegan al nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara. Recordar que el nodo sinusal tiene una característica de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, el nodo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, de 30 a 60 latidos por minuto, encontramos esa situación. ¿De dónde se ubica? Recuerden que se encontraba igual casi en la característica de la cara medial de nuestro aurícula derecha en el triángulo de Koch, que era lo que les estaba mencionando. Tiene una correlación casi a la llegada de la situación de la válvula tricúspide. Entonces, de ahí va la siguiente torre, que es el nodo de haz de His, que se encuentra alrededor de la cara posterior superior del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en esas situaciones, y de ahí se desciende a la llegada de la red de Purkinje, del lado derecho y del lado izquierdo. La del lado izquierdo tiene una subdivisión en ser superior, media e inferior, y que el nodo de las de His tiene una capacidad de 15 a 100, de a 30 latidos por minuto. Entonces, ¿dudas o preguntas con el sistema de conducción del corazón? Doctor, ¿algo que quieras agregar? Doctor, ¿algo que quieras agregar? No. Pues solamente que, pues sí, bueno, sé bien este tema de sistema de conducción, porque así como lo van a ver aquí, también lo van a ver en otras materias, y pues es importante que ustedes conozcan y sepan cómo va cada uno de estos. Quizá los epónimos, nada más para, en este caso, anatomía, porque el doctor Cinto los pide, pero para ustedes, pues sí, que conozcan cada uno de ellos, porque al igual como les mencionamos, pues en fisio lo van a volver a ver en cuanto a la frecuencia de cada uno y todo esto. Entonces, pues sí, es importante que se lo sepan y conozcan cada uno de sus componentes, cómo van, en dónde se encuentran, por dónde se distribuyen, por dónde pasan. Sí, entonces, sí tienen que repasarlo, ¿vale? Porque pues sí lo van a ver en otras clases, en fisio, en cardio, en noso de respi si toman con el director, pero pues no creo, ¿verdad? Y a veces se los piden en otras materias como endocrino, ¿va? Entonces pónganse a estudiar eso. Si tienen dudas o preguntas, escríbanlas y con gusto se las respondemos, ¿va? Y el día lunes es disección. Recuerden, no es necesario, todos los que puedan, háganlo. Los que no es necesario que compren un estuche de disección. Basta con que tengan unas tijeras Mayo y con eso lo hacemos, ¿va? Entonces, tengan bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes. Les comunico la hora, ¿va? Sí, doctor, gracias. Sí, gracias. Hasta luego, chicos.